grabar de una vez. Buenísimo. Pues me voy a poner a leer la reseña curricular de Gibran. Gibran Rodríguez es licenciado en Psicología por la Universidad de Monterrey y maestro en Psicología por la Universidad de las Américas AC. Cuenta con estudios de posgrado en Políticas de Salud LGBT por el George Washington University y especialidades en terapia de pareja por el Instituto de la Familia AC y educación sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Ha recibido entrenamiento en terapia sistémica postmoderna, terapia cognitivo-conductual, terapia centrada en soluciones y terapia dialéctica conductual. Se ha desempeñado como clínico en la práctica privada, en centros de terapia en Toronto, en Oshawa, o como, ¿sí es Oshawa? Psicológica. Oshawa. Ah, Sí. eso. Oshawa. Oshawa, sí. Oshawa es. Psychological and Counseling Services, Broadview Psychology y hospitales como el Center for Addiction and Mental Health. Además, trabajó como consultor externo para la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en el 2016 y actualmente es estudiante del doctorado en Psicología Clínica y Consejería Psicológica por la Universidad de Toronto. Y pues bueno, Gibran, pues es la verdad un gusto tenerte de regreso acá en la UNAM, porque ya van varias veces que nos has estado aportando y pues ahora sí que todo tuyo. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy preparé una presentación un tanto corta con algunos puntos importantes, nada más porque me gustaría que este fuera un diálogo más bien en lugar de una presentación directamente, ¿no? En donde pudiera haber una conversación, hacer preguntas y demás, pero poder tocar algunos puntos en cuanto a los contrastes que yo he vivido en torno a la práctica clínica desde la psicología en México y en Canadá. Y a mí me pareció muy importante este tema porque también debajo de este como término paraguas de la multiculturalidad, también necesitamos tomar en consideración las estructuras del sistema de salud, estructuras sanitarias y educativas que forman a las personas que se dedican a proveer servicios de salud mental y cómo estas también varían de región en región, de país en país. ¿Qué podemos tomar de ejemplo de algunos países y qué otras cosas nosotros también estamos haciendo bastante bien, ¿no? Como para llegar a esta colaboración entre regiones. Entonces, le comenté a Fausto que a mí me gustaría compartir un poco de eso. Me dijo que quedaba bien con el tema del seminario. Y bueno, mi interés es que ustedes también, si tienen alguna duda, sin mayor problema, me hagan la pregunta conforme voy avanzando, conforme les voy explicando un poquito de cuál ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, un poco de mi background, por así decirlo. Actualmente, como les decía Fausto, estoy en el tercer año, voy a empezar el cuarto año del doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de Toronto. Y como parte de este doctorado, le estaba comentando también a Fausto en un inicio, antes de que todas y todos nos entraran al meeting de Zoom, le estaba comentando que parte del programa no es nada más el aspecto de investigación, ¿no? También es un aspecto de práctica clínica. Por tanto, he tenido experiencia con el sistema de salud aquí en Canadá, cómo funcionan, cómo se forman a los profesionistas aquí, cuáles son las regulaciones existentes y cuál es el énfasis que se pone desde la perspectiva de salud pública en cuanto a salud mental, ¿no? Y eso es lo que les voy a platicar el día de hoy. Déjenme comparto mi pantalla un poquito para tener a la mano la presentación. Ok. Bien. ¿Se alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Y aquí cómo la ven? Bien. ¿Bien? Yo la veo bien. Sí. Oh, algo hice y no sé qué pasó. Denme un momento. Ok. No sé por qué están saliendo subtítulos. Voy a dejar quitar la visión de presentación. Lo voy a presentar así, aquí nada más así, ¿no? Con algunos puntos importantes. Si tienen alguna duda, ya me repiten. Entonces, estaba comentando, voy a platicarles de mi experiencia en torno a la práctica en psicología clínica y psicoterapia en Canadá, con base en estos 3 años que he estado por acá. Y tengo algunos puntos que quería remarcar y tomar en consideración conforme voy desarrollando este tema. Y van a ser como los ejes temáticos de la conversación que quiero entablar con ustedes el día de hoy.
Primero me gustaría hablar un poco de la educación y el entrenamiento de profesionales de salud mental, particularmente de psicólogas y psicólogos clínicos. Cómo funciona, cuáles son las diferencias y los contrastes que veo de lo que existe aquí en Canadá y lo que vi o experimenté en México, ¿no? El segundo punto sería hablar un poco de la regulación de la profesión. Las personas que están aquí presentes, que son de México, saben que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la práctica clínica en México. En muchas ocasiones la regulación no es lo suficientemente robusta como para impedir que algunas personas que no están preparadas ejerzan algún modelo o algún formato que pudiera confundirse o llamarse psicoterapia. El otro punto es acceso a servicios. Sabemos en general que el tema de salud mental en la gran mayoría de las regiones y países del mundo es el acceso es complicado porque normalmente no está cubierto dentro de los servicios básicos, ¿no? Entonces, es importante también desde la perspectiva multicultural porque tenemos que cuestionarnos quiénes están teniendo acceso a los servicios y quiénes no. ¿Quiénes tienen el dinero o quiénes tienen los recursos para poder acceder a servicios de salud mental? ¿Y por qué no se están financiando servicios a través de los sistemas de salud pública, ¿no? Los sistemas de salud, redes hospitalarias y demás. También quiero remarcar la colaboración interdisciplinaria y multisector. Aquí algo que me ha llamado mucho la atención es precisamente cuánta cohesión existe entre diferentes agencias, diferentes profesiones afines y la práctica clínica en general, ¿no? En favor de los pacientes, clientes, como quieran ustedes llamarles. Hay muchísima colaboración desde el punto de vista de trabajadores sociales. Escuché algo por ahí. ¿Alguien? Ok, no, perdón. Sí, trabajadores sociales, psicoterapeutas, psicólogas, todos de alguna manera cumplen una función en proveer servicios de salud mental. Y quiero ahondar un poquito en ello también. Otro punto sería tocar el tema del abordaje multicultural y la interseccionalidad. Como ustedes saben, bueno, en Canadá, al menos en esta ciudad, es una ciudad de migrantes también. Hay muchísima diversidad cultural, muchísima. Yo creo que es lo que he visto, lo he visto más incluso que cuando vivía en la Ciudad de México, ¿no? Son países, personas de todo el mundo, países que están representados aquí en la ciudad. Creo que nos faltaría tiempo para discutirlo un poco más a profundidad. Pueden escuchar cualquier idioma. Hay muchas personas que vienen como refugiadas también por conflictos bélicos en sus países o por algunas otras cuestiones y problemáticas sociales. Y eso es importante porque impacta también en cómo se está practicando la psicología, cómo se están proveyendo estos servicios, porque se necesita desarrollar cierta sensibilidad cultural para poder atender estos casos, ¿no? Y finalmente, como mi objetivo aquí no es romantizar la práctica clínica en Canadá o en este país en particular, porque obviamente tiene sus áreas de oportunidad. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar y obviamente hay cosas que creo que son muy criticables, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y obviamente esto se los estoy poniendo yo desde una opinión personal que he formado a lo largo de estos 3 años, les voy a compartir algunos aprendizajes que tengo y algunas barreras que yo veo en la práctica clínica. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Todo bien? No, ninguna. Ok, perfecto. Bien, entonces, hablando un poco de la educación y el entrenamiento de profesionales de salud mental aquí en el país, ¿no? Este modelo de formación está basado en políticas provinciales, es decir, las provincias de Canadá, no sé si ustedes están familiarizadas con el hecho de que Canadá no tiene estados, son provincias. Entonces, creo que son 12 provincias o algo por el estilo y territorios también. Cada uno tiene un cierto reglamento, por así llamarlo, en torno a cómo se practica la profesión o cómo es la práctica psicológica. Aquí en Toronto están regidos por las políticas de la provincia de Ontario, porque pues, Toronto está dentro de esta provincia, ¿no? Y aquí para poder practicar desde este título de psicología clínica, la persona que pretende ofrecer estos servicios necesita el título de doctorado. Entonces, aquí no pueden practicar si no tienen el nivel descrito como tal. Si tienen nivel maestría, pueden ofrecer ciertos servicios, pero no llamarse a sí mismos psicólogos clínicos o psicólogas clínicas. Y se establecen también ciertos requisitos que se deben cumplir dentro de
la formación, ¿no? Como para poder asegurar que existen ciertas competencias que la persona ha desarrollado a lo largo de sus años de formación. Ahora, muchas personas dirían, bien, esto está genial porque dan más entrenamiento, se forman más a las personas, pero también al mismo tiempo se ponen muchas barreras en torno al acceso a servicios de salud mental, que es lo que les voy a comentar un poquito al final, y cómo hace falta personal de salud y hacer una reflexión también en quienes tienen acceso precisamente a esta formación como para poder continuar con la labor, ¿no? También hay una particularidad que no había yo visto antes en México, que tiene que ver con la diferencia entre psicoterapia y psicología clínica. Aquí se hace una separación en torno a las profesiones, ¿no? Entonces hay personas que están dedicadas a la psicoterapia tal cual, y la psicología clínica tiene sus funciones muy particulares, que también incluyen la psicoterapia, pero agregan el ámbito clínico de evaluación, por ejemplo, y el aspecto diagnóstico también. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a la terapia familiar podría ser una persona entrenada como psicoterapeuta, una persona entrenada en el área del trabajo social, o una persona entrenada como psicóloga clínica, ¿sí? Aquí puede variar un poquito también la reglamentación y demás. Es un tanto escabroso, es un tanto complicado a veces poder comprender qué es lo que se requiere hacer, pero a final de cuentas creo que se da una estructura y un cierto grado de organización a las funciones de estos individuos, ¿no? Y bueno, obviamente les comentaba en torno al programa de estudios, ¿no? Se requieren cierto número de horas prácticas supervisadas por una persona que está regulada dentro de esa profesión. Imagínense si ustedes están en un programa de psicoterapia, están siendo regulados por alguien que no tiene el título de psicoterapia, esas horas no cuentan. Son bastantes trabas, bastantes obstáculos para poder ejercer, ¿no? Que les repito, esto tiene pros y contras, y pros entre comillas, porque también luego les voy a platicar un poquito de estudios que existen en torno a la efectividad de la psicoterapia y los años de experiencia del terapeuta, ¿sí? Hay algunos estudios que señalan que no hay mucha diferencia entre una psicóloga clínica de nivel doctorado y una de nivel maestría en cuanto a la efectividad de la psicoterapia. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esto con el sistema en México, ¿no? En México está, de alguna manera, el tema de las licencias o las cédulas que nosotros le llamamos, caen debajo de la autoridad de la Secretaría de Educación, ¿no? Pero la Secretaría de Educación también emite cédulas y licencias profesionales para las demás profesiones. Es decir, no hay especialización en torno a cuál es la práctica en particular de la psicóloga clínica o del psicólogo clínico. Y también dentro de lo que yo sé, y aquí Fausto me podría corregir, según yo tengo entendido, la última vez que revisé, solo había una ley de salud mental a nivel Ciudad de México en donde se pedía al menos un nivel de posgrado para poder ejercer como terapeuta, como psicólogo clínico. Creo que eso era más bien a nivel local, a nivel Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo lo percibo como opuestos, por así decirlo. Vengo de un país, de una zona, de una región o localidad en donde tú vas a la escuela, vas a la universidad por 4 años, te entrenas y sales practicando ya, empezando a trabajar con pacientes. Y acá tienes que aventarte otros 5 años, 6 años, 7 años para poder empezar tu práctica clínica, ¿no? Entonces, aquí la invitación también es como para pensar qué tanto nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Tal vez llegar a un punto o un balance en donde estamos recibiendo o estamos entrenando profesionistas de una manera adecuada y al mismo tiempo estamos mandando gente allá afuera para poder ofrecer sus servicios y cubrir la demanda de servicios de salud mental de una manera efectiva, ¿no? Te hago una pregunta. Claro. Si ahí en Canadá, ¿no? Decís que, por ejemplo, una formación para ejercer la psicología clínica puede estar 8 años, 9 años. ¿Qué, ¿Puede ejercer algo con esos, o sea, con los primeros 4 años? Sí. ¿Se da para Sí. ejercer algo? Sí. Sí. Lo que yo tengo entendido en este sentido es que con el nivel licenciatura en el ámbito clínico es muy difícil encontrar posiciones para trabajar, ¿no? Como ofreciendo servicios terapéuticos o incluso servicios de evaluación clínica. Donde empiezan a formarse, incluso lo veo yo en los programas de estudio, ¿no? No sé si en Argentina
desde el nivel licenciatura ya estén entrenando a las personas en aspectos de evaluación clínica. En México sí, a mí en mi nivel licenciatura sí me dieron cursos de evaluación clínica. Aquí es hasta nivel posgrado, hasta nivel maestría en donde se ofrecen estos cursos, ¿no? Entonces también hay un control ahí en torno a las funciones. Pros y contras obviamente existen en cuanto a ello, pero si una persona termina una maestría en psicología clínica, por ejemplo, y la entrenan en evaluación clínica y psicoterapia, pueden ejercer en psicoterapia y pueden ejercer como evaluadores o evaluadoras. El problema es que no se pueden llamar a sí mismas psicólogas clínicas o psicólogos clínicos, y cuando emiten los reportes, ellas no pueden emitir un diagnóstico. No se les permite hacer el diagnóstico. No, acá son, la carrera universitaria son 5 años, Sí. Y el título es licenciado o licenciada en psicología. Sí. Y después son todas especializaciones. Exacto. Que uno hace. Cuando uno quiere hacer, por ejemplo, en Estados Unidos una homologación del título, el título nuestro de licenciatura es homologado como una maestría allá, en Estados Unidos. De todas maneras, por ejemplo, lo que es evaluación clínica, acá está como subestimado. Imagínate que acá es casi el 80%, 85% de psicoanálisis. Sí, 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 sí. Por lo cual a veces está subestimado, o sea que la evaluación y diagnóstico la puede hacer cualquiera. Claro, claro. Así, nada, para darte unos datos como pasa acá. Sí. Y hay poca gente que tiene maestría y poca gente que tiene doctorado, poca. Claro. Son más académicos. Totalmente, sí, se viran más hacia la investigación, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque al menos también desde mi experiencia en México, el tema de evaluación clínica, yo no me sentía con las herramientas suficientes para poder hacer una evaluación clínica formal y siguiendo estándares rigurosos con el entrenamiento que recibí a nivel licenciatura, ¿no? No sé si sea diferente en otras universidades, pero al menos en mi experiencia yo sí sentía que hacía falta algo más, ¿no? Y es interesante porque también desde mi experiencia, y aquí las demás personas que son de México podrían compartir sus puntos de vista, pero a mí me parece que también se subestima muchísimo el aspecto de evaluación en psicología clínica. Y se hacen muchas veces evaluaciones sin estándares, sin mucho rigor, o usando instrumentos que están bastante antiguos o anticuados, más bien, son bastante anticuados, que no están estandarizados o validados con población mexicana. Es decir, hay un montón de variables ahí de por medio, que también nos habla de los recursos del país en particular, ¿no? No es tan sencillo poder costear una evaluación rigurosa con instrumentos validados con la población porque es bastante costoso. Entonces, bueno, aquí estamos viendo comparaciones en torno a recursos, sociedades y estructuras educativas también, ¿no? Ahora, volviendo al tema de estas diferencias y los contrastes que yo he visto, ¿no? Además del tema de la educación y de la formación del profesionista, también quería compartirles sobre el tema de la regulación. Y yo este tema lo tengo, me apasiona mucho con el tema de la regulación, porque sí me parece un problema bastante grande en muchos países en donde no hay organismos regulatorios que tengan la jurisdicción como para poder manejar a las personas que están ejerciendo, ¿no? Sí hay estudios y sabemos que la investigación apunta que muchas veces la mala práctica clínica es peor que no recibir psicoterapia. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosas y cuidadosos en torno a quiénes están ejerciendo y cómo lo están haciendo y a quiénes les están rindiendo cuentas si es que practican de manera poco ética, ¿no? Entonces aquí, como les decía, empiezan desde el punto de vista de que los campos están diferenciados. No es lo mismo psicoterapia a psicología clínica a la escuela de trabajo social, ¿no? Entonces, cada una de estas profesiones tiene sus organismos regulatorios específicos muy parecidos, por ejemplo, al Colegio de Psicólogos en México, ¿no? De los diferentes estados. Entonces, el Colegio de Psicólogos aquí es de la provincia, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Ontario, ¿no? La diferencia aquí es que este organismo es autorregulado, por así decirlo, tiene su autonomía y al mismo tiempo tiene la jurisdicción para poder revocar licencias. Entonces, ellos tienen un registro de todas las personas que han recibido el entrenamiento, que han estado trabajando en el campo, cuáles son sus áreas de especialidad, porque aquí también en el momento en el que se registran tienen que decir, yo tengo especialidad con trabajar con adolescentes,
con adultos y con familias, ¿no? Y aquí están mis horas de práctica clínica supervisadas para demostrarlo. Y una vez que se inscriben, solo pueden trabajar oficialmente con esas personas, ¿no? Que es distinto en muchas ocasiones cuando lo vemos, por ejemplo, al menos mi experiencia en México, en donde las personas salen con el entrenamiento tal vez de nivel licenciatura o nivel maestría, y en muchas ocasiones ofrecen servicios fuera del ámbito o fuera de su competencia, ¿no? Que nuevamente creo que responde también a las necesidades de la población. También se puede aprender y se puede expandir un poco en cuanto a los servicios que ofrecemos, ¿no? Pero a mí me llama la atención el tema de la regulación. ¿Cómo sabemos quiénes son las personas a quienes podemos referir ciertos casos para trabajo con ciertas poblaciones o poblaciones en específico, ¿no? Bueno, les decía, también se necesita un cierto grado de educación continua. Entonces, aquí una vez que te registras con el Colegio de Psicólogos de Ontario, la educación continua son créditos que tú obtienes demostrando que has estado trabajando en aprender más y más y más y más, ¿no? Has tomado cursos aquí, has ido a tal conferencia, has presentado, has hecho alguna presentación o presentado resultados de una investigación en tal conferencia o simposio, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece eso bastante útil también porque a final de cuentas estamos invitando a las personas, a los profesionistas y las profesionistas a que se actualicen en cuanto al servicio que están ofreciendo. A mí eso me parece bastante importante. Y bueno, el último punto, que recordándoles también desde la perspectiva en México, ¿no? Cómo los organismos como el Colegio de Psicólogos no necesariamente tienen la jurisdicción para manejar el tema de las cédulas y quiénes pueden practicar y quiénes no. No hay esta capacidad de regulación, ¿no? Y aquí estos organismos también están abiertos al público, al escrutinio público. Es decir, si ustedes practican u ofrecen servicios a cierto individuo, ¿no? Y por alguna razón hay una falta, cometen alguna falta de ética en la práctica, la persona que estaba recibiendo estos servicios puede comunicarse con el Colegio de Psicólogos y levantar una denuncia para que ésta sea investigada, ¿no? Entonces, creo que eso también permite a los usuarios de servicios psicológicos tener cierto grado de autonomía, ¿sí? Y poder manejar de una mejor manera cuando son sujetas a negligencia o malos servicios, mala praxis, ¿no? Eso sí, a mí se me hace que hace mucha falta en muchos aspectos en la práctica mexicana. Sin embargo, pues es por niveles, ¿no? O sea, no podemos empezar a hablar del tema de regulación a nivel de quejas y denuncias si todavía no tenemos bien definido cuál es la autoridad que va a ayudarnos a estructurar la práctica clínica y a tener este registro de personas que están practicando, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que ahí sería la recomendación o la idea que yo tendría si es que se fuera a tomar este camino, ¿no? De profesionalización un poco más rigurosa. Entonces, también creo que eso pone un poquito de una barrera en torno a la práctica, ¿no? Porque en muchas ocasiones se puede tornar un tanto rígida la práctica. Luego vamos a hablar, yo creo que más adelante les voy a comentar cómo se maneja el tema de la confidencialidad y el secreto profesional aquí, ¿no? Porque en México también hay ciertas peculiaridades en torno al tema del secreto profesional y aquí es bastante explícito y se lo tienes que comunicar a los y las pacientes desde un inicio. Tienes que ser muy claro y muy específico porque si no te puedes meter en problemas. Entonces, la regulación, como para englobar todo esto, sí me parece que aquí han trabajado mucho en este tema y también me da la impresión, y esto es como off the record, fuera del video, ¿no? Me da la impresión que también es parte de esta batalla porque la profesión se toma de una manera más seria dentro de las ciencias de la salud, ¿no? Como tener esta estructura de, tenemos un organismo regulatorio, estamos siguiendo los mejores estándares y estamos de alguna manera manejando las denuncias o asegurándonos de que las personas que están practicando hagan lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Lo cual no implica que no haya casos en los que sí las personas tienen faltas de ética, pero bueno. El siguiente punto que quería marcarles es el tema de acceso a servicios. A mí en lo personal me parece que el tema de servicios de salud mental está bastante fragmentado y muchas veces dirigido a élites que tienen los recursos
para poder pagar o costear servicios de salud mental cuando estos no son cubiertos por el sistema de salud pública, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en ocasiones, incluso cuando los países o las ciudades dicen que tienen servicios de salud mental dirigidos a la población en general, cubiertos por el seguro social o el sistema que esté en su lugar o en práctica en esta ciudad o país, muchas veces son bastante eficientes, ¿no? En cuanto a tiempos de espera, qué tantos practicantes existen, cuáles son los servicios que se ofrecen y demás, ¿no? Entonces, aquí en Canadá lo que yo he visto es que sí existen estructuras de salud pública que incluyen una variedad bastante considerable de servicios de salud mental, ¿no? Es una amplia gama, como lo tengo notado aquí, ¿sí? Y también los seguros privados cubren hasta cierto punto servicios de salud mental en diferentes variantes, ¿no? Pero también hay que ver la otra cara de la moneda, porque, como les decía, en muchas ocasiones los servicios cuentan con una lista de espera muy larga, a veces de 6, 7, 8 meses. Entonces, si la persona requiere atención especializada en ese momento, puede complicarse un poco el asunto. Y cuando hablamos de seguros privados, al menos yo les puedo compartir mi caso, ¿no? En algún momento dije, bueno, tal vez me beneficiaría de ver a un terapeuta aquí en la ciudad, ¿no? Y los seguros te cubren un monto ínfimo de lo que necesitas para poder acudir a psicoterapia de una manera semanal, ¿no? Por cierto tiempo. Entonces, en realidad es nada más como una, por así decirlo, una embarrada de psicoterapia y nunca más, o no es posible o factible poder costear el resto, ¿no? Entonces, volvemos al tema de qué tan factible, qué tan costeable es, quiénes están teniendo la oportunidad de acceder a estos servicios, ¿no? Y si son a través del sistema público, qué tanto se está cubriendo la demanda. Porque creo que la gran mayoría de las personas, si tuvieran la oportunidad de atenderse a través del sistema de salud pública, en donde es gratuito porque se está pagando con el dinero de tus impuestos, lo harían, ¿no? Entonces, parte de la reflexión en general. Y algo que también me ha llamado la atención aquí es que existen bastantes recursos en línea y materiales gratuitos. Hace algunos meses estaba atendiendo una persona aquí que estaba lidiando con problemas de depresión y ansiedad. Y cuando hice mi primera entrevista para poder hacer la evaluación previa al tratamiento, me comentó esta persona que había accedido a algunos materiales en línea de la Asociación Canadiense de Salud Mental. Entonces, al hacer un poquito de investigación, me di cuenta que la Asociación Canadiense de Salud Mental ofrece unos paquetes de material informativo y psicoeducativo con algunos ejercicios y demás que mandan directamente por servicio postal a las personas que lo requieran, gratuito. Entonces, esto es parte de, creo que no se está tomando en consideración en muchos países, que podría ser beneficioso. No estoy diciendo que el material psicoeducativo reemplace la psicoterapia, porque no, pero gran parte de la labor que hacemos también es ofrecerles a las personas una manera de comprender los problemas por los que están pasando, las dificultades que están percibiendo y tener un lenguaje para poder describir este mundo interno, estas dificultades personales que nos están reportando, ¿no? Entonces, la psicoeducación viene como parte del servicio que estamos ofreciendo y en este caso se da de manera gratuita, abierta a quien quiera acceder, ¿no? A mí me pareció eso bastante, me puso muy contento, me pareció fenomenal, pues así de, bueno, pues creo que esto es algo que se puede replicar en muchos otros lugares, ¿no? Ahora, los servicios públicos en particular, como en muchos otros países, también son más atentos y más rápidos en momentos en donde estamos lidiando con personas o trabajando con personas que tienen problemas graves de salud mental, ¿no? Imagínense cuando estamos trabajando de temas de psicosis o abuso de sustancias bastante severo, ¿no? En este sentido, incluso aquí tienen programas de servicios públicos muy particulares que involucran trabajadores sociales con terapeutas, con psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos o psicólogas clínicas, que ofrecen un servicio muy completo, muy holístico cuando están trabajando con estos individuos. Y eso me parece también algo muy replicable, ¿no? Ahora, en cuanto a este tema de la colaboración multidisciplinaria, volviendo a este punto, ¿no? Algo que también me ha quedado muy en claro
aquí y que no sé qué tan factible sea replicarlo en México, si es que les estoy siendo sincero, ¿no? Es el tema del rol del psicólogo clínico, de la psicóloga clínica como gatekeeper. No encontré una palabra más adecuada para poder traducir esto, como el guardapuertas, quien permite a ciertos individuos acceder a algunos servicios, ¿no? Entonces, aquí el gobierno en muchas ocasiones ofrece fomentos o apoyos económicos para personas que están lidiando con alguna discapacidad física o intelectual, para personas que están lidiando con problemas que resultan de algún accidente en el contexto laboral y demás, ¿no? Entonces, en estos casos, en muchas ocasiones, las personas que ejercen la psicología clínica son quienes evalúan y determinan si estas personas pueden acceder a los beneficios, ¿no? Por tanto, las evaluaciones tienen que ser sumamente rigurosas porque en ocasiones pueden llegar hasta la corte. Entonces, yo recuerdo que en algún momento, trabajando con una profesora, me dijo, es que tú tienes que escribir los reportes de manera que puedas defenderlos en la corte, si te llegaran a llamar, ¿no? Desde el sistema penal, por así decirlo. Entonces, creo que aquí partimos de la idea también de que nuestra labor puede ser sujeta a incluso el escrutinio legal. Y eso también, al menos a mí, me dio como que cierto grado de empuje para decir, ok, tengo que estar bien claro de cuáles son los lineamientos y cuáles son las mejores prácticas que estoy utilizando. También genera un poquito de ansiedad, para ser sincero, ¿no? La aproximación multidisciplinaria aquí es bastante común. Les comento ahorita, estoy también trabajando en esta es una clínica privada. En esta clínica privada tenemos terapeutas, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas clínicas, contacto con psiquiatras, es decir, se practica mucho el tema de la consultoría entre profesiones. Y eso creo que también podría ser beneficioso, porque muchas veces en salud mental y en psicología clínica tendemos a trabajar como en aislamiento, ¿no? Somos nada más nosotros o nosotras y muy pocas veces tendemos a establecer contacto con otros profesionistas independientes, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, al menos yo considero que la práctica clínica siempre es un proceso en desarrollo, ¿no? No podemos decir nunca que ya nos la sabemos de todas y que no necesitamos alguien externo que nos ayude con su impresión o con feedback o con retroalimentación en particular. Y bueno, en este aspecto de la colaboración multidisciplinaria, siendo el gatekeeper o el guardapuertas, por así decirlo, aquí hay algo bien particular en torno a los límites de confidencialidad. Son muy específicos, al menos al nivel de la provincia de Ontario. Ahora yo les pregunto, en México, ¿cómo manejan ustedes el tema del secreto profesional y la confidencialidad? ¿Qué les dicen a sus pacientes, clientes, consultantes, como los quieran llamar? Ahorita en la clínica, lo que se trabaja, si bien es ¿cómo se llama? Un formato de confidencialidad, porque si bien no se graban los casos, pero pues evidentemente hay gente que está en la observación. Por ejemplo, creo que tú lo viste, o sea, tenemos un saloncito todo bien feo, bien cutre, ¿no? O sea, ni siquiera es una instalación adecuada como para que uno diga, ahí es terapia, pero pues bienvenidos al servicio público. Sí. Pero no hay digamos, no es un formato oficial, es un formato que el programa académico emite. Exacto. Y es una cosa como bien curiosa y además que refleja en qué lugar nos ponen, al menos acá en las políticas de salud en México, donde nos ponen a las y los psicólogos. Sí. Y creo que el lugar es más claro, que nos han dejado totalmente la industria privada. Y debido a un modelo neoliberal, la industria privada se regula a sí misma a través de sus propios procesos. Sus propias prácticas. ¿No? Entonces, desgraciadamente así está. Y nada más te pongo el ejemplo. Salió no sé si te enteraste, hace como 2, 3 años, salió una guía clínica de trabajo clínico con población LGBT, la primera en su tipo en Secretaría de Salud. El protocolo, sí. Ajá. Protocolo. Y no tiene intervenciones de psicología. O sea, no nos contemplaron en el sistema de salud. Está enfermería, está medicina familiar, está psiquiatría, está neurología. O sea, están todas las disciplinas médicas de enfermería, pero no está psicología. Sí. Y eso es algo grave y es algo súper triste. Lamentable, definitivamente, porque si no tenemos esos lineamientos, si no tenemos estas guías, pues muchas veces tenemos que enfrentarnos con dilemas éticos sin la menor idea de qué es lo que puede pasar, ¿no? Y más allá de lo ético, también me gustaría tomar en consideración aspectos legales, porque
digo, también como profesionales de salud podemos vernos en situaciones en donde la cuestión se pone bastante escabrosa, ¿no? Y tenemos que saber cómo proteger nuestra práctica y cómo proteger a nuestros pacientes, clientes o consultantes también, ¿no? En este sentido, yo les estaba preguntando del secreto profesional y la confidencialidad, porque yo he visto una variedad inmensa entre practicantes que yo conozco personalmente en México y también en instituciones, diferentes instituciones donde yo he tenido la oportunidad de participar o colaborar, ¿no? He visto situaciones en donde se les hace firmar a los pacientes un formato en donde dicen, si ustedes llegan a verse involucrados con algún problema legal o algo por el estilo, las notas que tomamos y que se guardan aquí en esta clínica no se pueden liberar, ¿no? Y las personas tienen que firmarlo si es que quieren acceder a servicios en esta clínica en particular, ¿no? Hay otras personas que dicen, bueno, solo en caso de que yo perciba que tu vida está en peligro o que la de alguien más está en peligro o la integridad física tuya o de alguien más, en esos casos rompo con la confidencialidad, ¿no? Pero rompes con la confidencialidad, ¿y a quién le llamas? Al 911, creo que es el que está, o es 066 ahorita en México. Yo me quedé en 066. ¿Es 911? ¿De qué? 911. Ah, se cambió al 911, sí. Yo me quedé en el 911. 066 por alguna Sí, razón. era 066 y ahora ya es 911. Pero luego ya saben, llamas y ¿qué pasa? Te van a quedar con el ojo así de, pues, bueno, ¿y qué quieres que hagamos nosotros? ¿No? O sea, con esta información. Le llamas a algún familiar, le llamas a alguna amiga o algo por el estilo de la persona en cuestión. Entonces, aquí creo que una de las patas de las cuales cogíamos en la profesión es que no tenemos bien delimitado esta línea delgada entre la práctica ética y la práctica legal, ¿no? De nuestra profesión. Y algo que me ha parecido bastante útil acá es que sí tienen muy bien cimentado, que no implica que no haya lagunas, ¿no? Porque de repente te quedas así como que, bueno, ¿qué hago? Pero aquí tienen algunos lineamientos muy particulares que tienen que ver con lo legal, con la práctica legal y con la práctica ética. Entonces van muy de la mano. Por ejemplo, para poder tú comenzar a trabajar con alguien desde la psicoterapia, tienes que tener en la primera sesión, antes de que la persona hable y te diga algo, tienes que informarle de cómo se va a manejar la información y el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces le tienes que explicar que hay varios límites de la confidencialidad. En primer lugar, si la persona te comenta que algún menor de edad o alguna menor de edad, es decir, de menos de 16 años, está siendo abusada o está sufriendo de negligencia, ¿sí? En ese caso tienes que avisarle a las autoridades, en particular a un organismo que se llama Children's Aid Society, que se encarga de darle seguimiento y hacer visitas con trabajadores sociales para ver que la niña o el niño en cuestión estén seguras o seguros, ¿no? Entonces eso es número uno. Y es como tener no la ligera sospecha, pero tener evidencia de que algo está pasando con ese menor de edad. Ahí es donde tú tienes la responsabilidad y la obligación profesional de llamar, hacer la llamada, ¿no? Si no lo haces, te puedes meter en problemas legales si en realidad esa persona está sufriendo maltrato, ¿no? Eso es número uno. Número dos, el típico que utilizamos en México de daños a uno mismo o daños a terceras personas, ¿no? Ese sería otro límite de la confidencialidad y aquí también se llama a las autoridades, en particular a la policía, ¿no? Que también tiene sus problemas porque hemos estado viendo últimamente con los movimientos sociales y todo este movimiento en redes sociales en particular, que el personal policíaco no está muy bien preparado para manejar temas de salud mental, ¿ok? Creo que hacen más daño de la ayuda que proveen. Después tienes que hablar también del tema de personas que están como en asilos, no sé cómo poner, son como long-term care facilities, les llaman como asilos o lugares en donde las personas están internadas, ¿no? En ese sentido, si uno sabe que la persona o hay una persona que está en estas instituciones que está siendo también maltratada o que ha sido abusada o ha sufrido de negligencia, también tienes que avisarle a los colegios profesionales particulares. Si ha habido abuso por parte de un profesional de salud mental o que esté regulado también, se tiene que comunicar, ¿no? Entonces, incluso tú le tienes que comentar a la persona que el Colegio de Psicólogos de la provincia hace auditorías cada tanto y que eligen a profesionistas y les dicen, hey, enséñame tus notas porque voy a ver que también estás haciendo tu chamba, ¿no? Y tienes que dejarle saber esto a la persona con la que estás trabajando. Y dice, tal vez puedan elegir tus notas y puede que lean lo que yo escribí, ¿no? Y últimamente también es
es importante señalarles a las personas que si en algún momento, a partir, creo que son como 8 años, se ven involucradas con el sistema judicial y la corte te pide a ti como clínico o como clínica que liberes tus notas, no hay de otra. Tienes que liberar tus notas. No, aquí no hay de que fírmame este formatito para yo liberarme de mi responsabilidad legal. No. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean las consecuencias de un modelo de, de estas cualidades o particularidades en cuanto al consentimiento informado y los límites de la confidencialidad? Gibran. Hola, soy Mauricio. ¿Qué tal? Justo me quedé pensando en todo esto que me estás diciendo y la verdad, si yo fuera una persona que consulta, bueno, que voy a consultar, me aterraría, ¿no? Con tanto filtro y con tantos criterios de inclusión y exclusión para poder recibir la terapia o la atención, híjola, no sé, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente las personas llevan su proceso terapéutico? O sea, si hay una demanda importante de psicoterapia o de psicología en donde estás. Sí, sí, sí hay. Nuevamente, creo que aquí el tema de quién accede a los servicios y quién no es muy importante porque tenemos un desbalance en cuanto a origen étnico y aspectos raciales, ¿no? En quienes están accediendo a servicios. Pero en general sí, sí hay demanda. La cuestión aquí, y coincido completamente contigo, la primera vez que yo hice esto, de hablar del consentimiento informado de esta forma, me acuerdo que tenía mi carpetita porque no me lo sabía, obviamente, porque nunca lo había hecho así, ¿no? Entonces tenía todos los puntos aquí y yo, bueno, es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, son como 7 puntos que tienes que mencionarles a la persona. Mi impresión era que la persona me iba a decir, ¿sabes qué? No, esto es un montón, a ver, explícame más. Y la persona fue así de, sí, está bien, me parece perfecto, ¿no? Cuando yo lo comenté con mi supervisora de aquel entonces, yo le dije, bueno, es que estos como puntos son bastante, ¿cómo que qué palabra utilicé? Bastante estrictos o bastante rígidos, ¿no? Y le dije, ¿cuál es el impacto que tiene esto en la relación terapéutica, ¿no? Y me dice, bueno, al final de cuentas tienes que partir de la noción de que las personas también tienen la libertad de decidir decirte algo o no. Entonces, ellas tienen que saber cómo vas a manejar la información, porque si ellas no te quieren comentar algo, no te lo van a comentar, y ese es su derecho. Y yo, haz de cuenta que como que fue así de, ¡pum! me volteó, ¿no? Así de, plop. Tenía mucha razón, ¿no? Porque si tú estás legalmente obligada a liberar la información o manejarla de esta manera, obviamente la persona con quien estás trabajando tiene que tener noción de esto para poder tener como esta conexión o establecer esta alianza terapéutica, ¿no? Para que todo esté sobre la mesa, que todo sea transparente, ¿no? Creo que a mí me parece muy útil, pero también tengo algunas dudas en torno a cómo esto funcionaría en un país en donde hasta la fecha no se ha utilizado, ¿no? Creo que hay otros países incluso en donde el secreto profesional se defiende hasta para la corte, ¿no? O sea, una persona que se dedica a una práctica de salud regulada y tiene este aspecto del secreto profesional, no, o sea, puede defenderse y decir, yo no voy a hablar de estos temas en la corte, ¿no? Entonces, aquí hay que manejarlo desde esta perspectiva. ¿Qué tanto esto sería aplicable para un país como México? Pero sí, coincido contigo. Está muy cañón. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta en este punto? ¿No? Estaba pensando, Gibran, en un poquito nuestra experiencia en la clínica, Sí. que afortunadamente tenemos a una observadora de derechos humanos. Entonces, ella de alguna manera nos centra en que todo servicio terapéutico está marcado por un cuadro de ley, pues. Y en ese marco de ley, uno tiene que saber de qué manera mencionar o hacer mención de ciertos derechos y también ciertas responsabilidades jurídicas, como por ejemplo tuvimos un caso de un secuestro en términos, digamos, estaba bien complicado el caso en términos de que era una familia de clase media baja, donde uno de los hermanos secuestra al hermano menor, se sospecha de abuso sexual y evidentemente los modelos de terapia muchas veces se quedan en términos de hay que escuchar, hay que comprender, este respeto sistémico que me parece una burla súper relativista, donde permite precisamente que hay que escuchar la voz del agresor sexual, por ejemplo. Entonces, acá la observadora de derechos humanos era, a ver, no,
O sea, hay un marco de ley de derechos del menor, entonces hay que ver, hay que confrontar a esta persona en términos del marco jurídico. O sea, lo que tú estás haciendo es un delito. Sí. Y entonces yo estoy obligado y estamos obligados a levantar una denuncia ante el DIF. Si tú sigues haciendo esto, tenemos que, entonces, de alguna manera nos ayudó a encuadrar la terapia en un espacio de ley, ¿no? Sí. En un espacio, en un marco de derechos humanos, en un marco de una legislación que protege al menor y que no puede haber teoría psicológica arriba de la ley. Porque creo que lo he visto bastante en otras supervisiones donde nos dicen, es que no somos abogados como para juzgar. A ver, no, pero estoy adscrito a la ley. Entonces, aunque yo Claro. no tenga esa experiencia, o tal vez tenga esa actitud un tanto romántica, relativista, perdóname, pero primero va la ley antes de tu teoría sistémica, ¿no? O sea, aquí va el encuadre. Entonces creo que es donde hemos chocado un poco, pero con los modelos teóricos, sobre Claro. todo, y nada más cierro con esta idea, que cuando me daban modelo de Milán, mencionan el tema de un caso que se atendió de un tipo que había apuñalado a su esposa y que el terapeuta diciendo demostrando su posición sistémica, relacional y demás, dialógica, la escuchó sin mencionarle nada de lo legal. Y yo me quedaba de, ¿cómo, no? Entonces creo que ahí está esta parte, ¿no? Creo que Ishel es especialista en ese tipo de temas. No sé si querías opinar algo, Ishel, porque vi ahí tu como comentario. Ah, están haciendo comentarios, perdón, es Sí, que no tengo abierto no te el chat. preocupes. Yo ahí como Ay. que entre ojo, tengo como el ojo de camaleón, así uno se desvía. Es que tenía mi micro, no tenía mis manos libres puesto. Pues nada más reforzar esa parte, Faust, que tú comentas. Aquí en México, en la parte donde hay un menor de edad involucrado en cualquier tipo de delito, hay que dar parte inmediatamente. Y eso está en el Código Penal, en el artículo 183, si mal no recuerdo, o 182, y en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, como bien dices, no hay ningún modelo teórico que esté por encima del marco legal. Claro. Y igual para los adultos, si alguna persona está en riesgo o la misma persona atenta contra su vida y de alguna forma te lo indica, pues hay que dar parte a las autoridades correspondientes o las instancias correspondientes. Digo, yo trabajo mucho el tema del abuso sexual y si no hay como forma de no dar aviso cuando hay una situación así, porque te vuelves parte del conflicto, del delito. Totalmente. Uh-huh. Y aquí te pueden incluso dar una pena de 3 a 8 años o de 3 a 6 si tú sabes del delito y no avisas a la autoridad. Sí. Ahí está el punto. Eso pasa acá. Fíjate que me gustaría muchísimo, digo, como pensando un poco más de las implicaciones de todo esto, ¿no? O sea, que tanto las personas que se dedican a la práctica de psicoterapia y de psicología en el contexto mexicano, por ejemplo, están al tanto de estos límites y el manejo de la confidencialidad y lo están haciendo, ¿no? De una manera tan explícita y tan específica de, sabes que en estos casos sí tengo que manejarlo, ¿no? Y más allá del tema legal, porque digo, al menos cuando se trata del tema de derechos humanos en particular, cuando hay personas en riesgo o en peligro, ahí creo que como terapeutas tenemos un rol primordial como agentes representando el tema de salud o de cambio social incluso, ¿no? Y quedarnos calladas o quedarnos callados por el secreto profesional y si no hay repercusiones legales al tanto, creo que implica lagunas éticas y problemas de práctica en nuestro país, ¿no? En el contexto mexicano. Entonces, sí, me encantaría saber cuántas personas están siguiendo esos lineamientos. Pero bueno, tal vez para alguien que quiera aventarse un doctorado también. Ahora, perdón, Gibran, sí. no, te cuento mi experiencia. Yo al trabajar en un hospital público, estoy respaldada. Entonces, tengo equipos de legales, equipos de trabajadores sociales, conexión directa con el servicio local de protección de derechos niños, niñas, adolescentes.
y tengo un poco aceitado eso, que de hecho hacemos bastantes denuncias. Sí, Pero para que los colegas que trabajan, los y las colegas en forma privada, se asustan mucho, sí, no están muy entrenados, ¿no? sí. Aísla mucho a veces la práctica privada, aísla en esto, pero es verdad, hay gente que no sabe y hasta le da miedo también, ¿no? Esta Totalmente. situación. Sí. Y ahí es donde yo me pregunto qué tanto soporte y apoyo también le estamos dando a practicantes, a profesionales de la psicología, ¿no? En torno a responder sus dudas o Claro. ayudarles a tomar decisiones frente a dilemas éticos de la manera más apropiada, ¿no? Aquí mi experiencia ha sido de que hay una línea de teléfono donde tú llamas directamente específica para psicólogos y psicólogas clínicas, en donde tú llamas y dices, ¿sabes qué? Tengo este problema con esta persona, este paciente. ¿Tengo que denunciar o no? Y te ayudan a resolverlo. Entonces, digo, tal vez estamos años luz en cuanto a esa situación en nuestro país, pero poco a poco ir fomentando conocimiento en torno a estos temas. Y como tú dices, definitivamente y coincido, creo que la práctica privada puede aislarnos mucho. Y sí, sí da miedo. Sí, sí, sí se puede, la persona puede tener miedo en torno a cómo manejar estos temas, ¿no? Y es preferible entonces decir, bueno, no comunico el tema de la confidencialidad. Gibran, yo quería compartir algo, no Sí, sé si hay tiempo, adelante, en adelante. el sentido de lo que estaba comentando Karina, porque, por ejemplo, acá del lado del sur, yo soy de Chiapas, Uh-huh. y yo estuve 7 años trabajando en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Sí, mejor conocido como Teletón. Y este formato institucional biomédico y también biopsicosocial, espiritual que se maneja, da como este sustento y el acompañamiento también con nosotros como psicólogos clínicos o terapeutas familiares cuando hay este tipo de casos. Pero efectivamente, cuando ya estamos en la práctica privada, hay precisamente esta segregación, ¿no? Como tú bien mencionabas, que a veces es complicado porque hacia qué trabajadora social, por ejemplo, privada, conoce uno, ¿no? sí. O qué médico rehabilitador de manera privada te puede ayudar para derivar a una instancia de la Procuraduría, a una instancia legal. No hay este acompañamiento y justo lo que estás diciendo creo que es como muy importante. Yo también ahora estoy en el doctorado en psicología y déjame que voy a tomarte la palabra para poderlo sugerir en la escuela, en el sentido de los acompañamientos que estamos teniendo con los que están estudiando psicología, porque parece ser que no hay ningún mecanismo que nos regule también, aparte ese es otro punto, que hay miles de terapias también alternativas y que como no están reguladas, también se generan procesos iatrogénicos con las familias, con las personas. Justo tengo una paciente que me decía que un amigo de ella está en este proceso de salir del closet, pero de poderse asimilar, poderse aceptar en su proceso del ser gay. Y la familia lo que hace es canalizarlo, derivarlo a una institución donde hacen terapias ¿cómo se les dice? De conversiones. Sí, No, terapias de ¿Qué conversión. conversión? Sí, esas, ¿no? Sí. Entonces, híjola, yo me quedo, ¿qué onda con esto, no? Y que hayan psicólogos también que estén trabajando sobre estas líneas, que no haya precisamente el acompañamiento desde lo legal en relación a los derechos humanos, como bien dice Ixchel, y que creo que es fundamental, ¿no? Ahora me cae el 20 con lo que estás justamente compartiendo, te lo agradezco, sí, pero creo que, como dice Karina, a nivel institucional estamos mucho más acuerpados, la verdad. totalmente. A nivel privado, COFEPRIS pues puede hacer sus regulaciones, pero no es como de una manera tan específica o tan importante como lo es a nivel institucional. Sí, sí, totalmente. Y creo que tu comentario también me hace pensar en la importancia de la infraestructura, ¿no? O sea, el estar acompañados y no estar trabajando en aislamiento, tener acceso a personas de otras disciplinas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y tener el conocimiento desde nuestros años de formación, desde el tema ético y del tema legal, ¿no? Pero lamentablemente, como tú mencionas, y también creo que en un inicio dije, el tema de las licencias y de las cédulas, ¿no? O sea, cómo estamos regulados por la Secretaría de Educación, pero luego tenemos un colegio y una sociedad de psicólogos, pero esa sociedad de psicólogos no tiene jurisdicción en torno a nosotros. Perdón, la palabra es un desmadre, pero entonces
aquí, ¿a quién acudimos? ¿Quién nos está ayudando? ¿Quién nos está diciendo cuál es la mejor práctica en torno al tema de la confidencialidad y el tema del deber de reportar? ¿No? Aquí lo único ha sido derechos humanos, porque ahorita iba mencionando que COFEPRIS no regula consultorio clínico en psicología porque no tiene la misma regulación o el mismo tipo. Por ejemplo, y para contextualizar a quienes no conozcan COFEPRIS, la verdad no me sé cuáles son sus siglas, pero así como el colegio, algo así de regulación de práctica médica. Sí. Acá, es que eso se regula por algo que se conoce como uso de suelo. El uso de suelo, cuando es uso de suelo clínico, tiene que tener ciertos estándares y eso sí ya está súper regulado, pero por desgracia con estos modelos neoliberales cualquiera puede poner su propio consultorio médico. Ese es otro tema. Pero en psicología siempre ha sido dentro del espacio de uso de suelo comercial. Eso significa que aquel que pueda acceder al pago de eso, además de uso de suelo comercial y de entretenimiento, o sea, válgame Sí. Dios, que porque cuando estuvimos metidos en esta cuestión de la ley para la prohibición de las terapias de conversión y todos los ECOSIGs, que son esfuerzos para Eso es lo que estaba buscando el ECOSIG, convertir. sí, que es Ándale, los esfuerzo ECOSIG. para corregir o algo así. Ese es Ajá, el esfuerzos término para que utiliza. corregir la identidad y la orientación sexual y la identidad de género. Sí. Lo que veíamos era que el primer factor era de que era el uso de suelo comercial. Entonces tú no le puedes decir a un cliente, por eso aquí tenemos muchos problemas con hablar de paciente o cliente, porque aquí se vuelven clientes de ese servicio. Entonces, si yo quiero tomar una terapia de conversión, pues es uso de suelo. Estoy comprando algo que me puede entretener, me puedes hacer un bien según mi propia creencia, porque además estamos protegidos por otra ley que tiene que ver con la libertad de creencias y que muchas veces no se entiende ni se regula adecuadamente. Pero bueno, nada más quería como complementar esa parte que cuando hicimos esta, o participé en la iniciativa de ley, el problema con psicología es de que no lo puedes regular tan fácilmente porque pertenece al mercado. Y cuando tú decías esto de la parte educativa, los reboes. El tráfico de reboes está bien cabrón aquí. Y en realidad, esto, del tema de los reboes, o sea, hay instituciones que no tienen reboe, ¿no? O sea, que no los usan y qué tanto se está rindiendo cuentas en ese sentido, ¿no? Si un paciente, una persona que está accediendo a estos servicios, precisamente sujeta a prácticas iatrogénicas, como estaban compartiendo hace algunos momentos, ¿no? ¿A dónde acuden para denunciar? No hay manera o está muy difícil, hay muchas barreras para poder hacer un cambio en ese sentido, ¿no? Y yo lo recuerdo también mucho porque lo he tenido presente desde, yo creo que desde que me gradué de la licenciatura, ¿no? Y en algún momento en esos años yo tenía la intención de irme a estudiar el doctorado a Estados Unidos y apliqué una beca, la beca muy famosa Fulbright García Robles o algo por el estilo, ¿no? Me acuerdo que me hicieron la entrevista y parte de mi motivación era es que yo quiero ver cómo regulan la práctica fuera, porque aquí está por todos lados, ¿no? O sea, necesitamos saber. Me acuerdo que me preguntaron algo así como de, bueno, ¿y cómo planeas hacer eso, no? Y me quedé, pues, otra vez, plop, no tenía idea. También tenía 21 años. Entonces, sí, creo que es un tema que estamos un tanto en pañales en México, pero me gusta mucho que lo empecemos a tomar en consideración y a abordar, porque urge, definitivamente urge un cambio de enfoque en ese sentido, por beneficio de las personas con las que estamos trabajando, ¿sí? Y también para nosotros tener una estructura de apoyo, porque el trabajo que hacemos es difícil. Entonces, bueno, nada más como mensaje del final de este tema, ¿no? Ahora, muy rápido, porque ya sé que se nos está acabando el tiempo, no sé ni siquiera cuánto tiempo nos queda y me da mucha pena tenerlos aquí. Pues es hasta las 6, entonces, mientras pues haya intercambio de diálogo. Sí, perdón, porque me da mucho por irme por la tangente. Dale, no te apures. Y no enfocarme mucho en los temas. Pero bueno, el otro tema, el punto en particular que quería mencionarles era el énfasis en diversidad en la práctica. Como les comentaba, esta ciudad es bastante multicultural en el sentido de que hay migrantes de muchos países, de muchas culturas, de muchas religiones, de muchos o diversos orígenes étnicos y raciales, ¿no? Entonces, aquí cuando uno está practicando, también tiene que tomar en consideración qué tan apto es o qué tan apta eres para poder proveer servicios a esta persona en particular. Y
me pasó mucho, me pasó hace poco también, en donde tuve yo que tomar el rol como de consultante y también emitir como mi opinión en torno al trabajo con una persona en particular, porque esta persona era migrante, le hicieron una evaluación, la evaluación se le hicieron en un idioma que no era el idioma nativo, entonces terminaron haciéndole un diagnóstico bastante pesado, en el sentido de estos diagnósticos que tienen un estigma bastante fuerte alrededor de ellos, ¿no? Entonces le hacen este diagnóstico, me remiten a esta persona a trabajar conmigo, yo empiezo a trabajar con ella y me doy cuenta de que en realidad no hay indicios de tal diagnóstico, ¿no? Entonces esta persona ya estaba recibiendo tratamiento farmacológico, ¿sí? Y ya estaba recibiendo seguimiento por parte de un psiquiatra, ¿no? Entonces cuando yo veo y empiezo a trabajar con ella, la persona me dice, bueno, es que esta evaluación se hizo en torno a tales experiencias en un idioma que no entiendo bien. Y yo le pregunté, oye, ¿entiendes bien el inglés? No. En realidad hay ciertas cosas que yo no entiendo. Yo nada más le hago así como que sí, ¿no? Entonces, es en estos temas que también tenemos que tomar en consideración. Si estamos trabajando con personas que son de otros países, de otras culturas, ¿no? Que va en torno al tema de la multiculturalidad, porque aquí hay que hacer énfasis en torno a esta diversidad, ¿no? Entonces, estar expuesto al trabajo con personas de múltiples orígenes te ayuda a reflexionar en torno a qué tanto el concepto de salud mental está influenciado por aspectos culturales, ¿no? Qué tanto nosotros tenemos nuestros sesgos en torno a qué es comportamiento adaptativo y qué no es comportamiento adaptativo, qué es un comportamiento funcional y qué no es funcional, ¿no? Entonces, de alguna manera me hizo a mí ser más humilde en torno a estas conclusiones que yo suelo llegar. Y para mí es uno de los elementos clave del aspecto multicultural, ¿no? La humildad en torno al tomar este rol de experto o experta en definir qué es lo saludable y qué no es lo saludable, cuando en muchas ocasiones tenemos que tomar en consideración el bagaje cultural de la persona que tenemos enfrente. Y bueno, también aquí me ha tocado mucho el tema del énfasis en justicia social y en problemas sociales, como lo estamos viendo últimamente en cuanto al Black Lives Matter y la brutalidad policíaca, ¿no? He visto muchísima participación por parte de profesionales de salud mental en este tema, abogando porque la policía no sea quien responde a los llamados de urgencias de salud mental a través del 911. Entonces, esto no implica que no haya problemas en torno a multiculturalidad o práctica multicultural aquí, sino que veo que hay el interés, ¿no? Hay el interés, hay espacios para discutirlo. Y por eso también me gustó mucho la invitación de Fausto, ¿no? Porque creo que crear estos espacios para discutir estas ideas es crucial para poder alinearnos a los tiempos actuales. Y bueno, al final de cuentas, barreras y aprendizajes. Yo les decía que les iba a compartir un tanto de mi opinión personal en cuanto a los últimos 3 años. Creo que la cantidad de obstáculos y de niveles de profesionalización aquí también representa una desventaja para aquellas personas que no tienen acceso a educación tan fácilmente, ¿no? Estamos hablando de minorías sociales, por así ponerlo aquí. Entonces te das cuenta cuando ves quiénes están practicando, que es como una élite bastante caucásica, bastante de clase media o clase alta, ¿no? Y encontrar personas de color que estén practicando la psicoterapia o psicología clínica es muy difícil. Entonces, pues tampoco es como que la panacea, por así decirlo, como la mejor opción poner tantas como barreras o tantos niveles que uno tiene que recorrer para poder titularse y practicar, ¿no? O al menos esa es mi opinión, bastante personal, reitero, esto no está basado en investigación rigurosa. Pero Gibran, es muy caro acceder a la formación superior, digamos, ¿se va poniendo más caro en cuanto a dinero? No necesariamente. Aquí sí hay muchos apoyos para la educación superior. Muchísimos apoyos en forma de créditos y en forma de becas, ¿no? Sí. La cuestión aquí es que muchos de los programas que están financiados con recursos públicos aceptan muy pocas personas. Entonces, cada año aceptan 3, 4 de 300 personas que aplicaron. Y obviamente las personas que tienen mayores recursos económicos van a tener la posibilidad de no nada más terminar la carrera, sino también acceder a otros cursos
ir y tomar o tener experiencia profesional en ciertos ámbitos, ¿no? Tener mejores cartas de recomendación, tener otras herramientas que tal vez las personas que se dedicaron a completar sus estudios, porque al mismo tiempo también estaban trabajando para poder pagar lo que les tocaba de la universidad, pues se compite, ¿no? Entonces es muy particular ver cómo una ciudad tan diversa tiene una población de personas que trabajan en la clínica tan caucásica y tan no representativa de la diversidad que existe en la ciudad, ¿no? Entonces, y no lo digo solamente yo, lo dicen también personas con las que he trabajado, que dicen, bueno, es que no hay mucha diversidad aquí y es lo que tenemos que fomentar. Lo mismo lo pregunto para México, ¿no? ¿Qué tanto tenemos personas indígenas que se identifiquen como tal o que tengan el bagaje o de alguna manera representen a la comunidad indígena en la práctica clínica psicológica? ¿Qué tanto sería compatible? También creo que eso es una pregunta importante, ¿no? Compatible con estas comunidades, ¿no? O al menos el tema de salud mental, ¿qué tanto estamos incluyéndoles? Y les podría asegurar que eso es parte de el sistema en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tanto estamos integrando estas comunidades en nuestras prácticas y en nuestra formación? Así que no es nada más Canadá. Ahora, esto también lleva a la segregación, como les estaba diciendo, segregación en cuanto a quiénes son los que están practicando, quiénes son los que tienen el acceso a formarse como tal, lo que lleva también, a final de cuentas, a tener personal insuficiente. Entonces, yo me he dado cuenta que los servicios de salud mental aquí terminan siendo muy caros cuando son privados, ¿sí? Y no hay suficientes personas que lo hagan. Entonces, las evaluaciones clínicas y los servicios de psicoterapia pueden llegar a los cientos de dólares por la hora. Entonces, ¿quiénes pueden accederlos? O acceder a ellos, ¿quiénes pueden tomar psicoterapia? Creo que ya es una pregunta bastante importante que me lleva también a la cuestión mexicana, porque en México creo que muy pocos seguros privados cubren la psicoterapia, ¿no? Creo que llegué a escuchar hace algunos años que había uno en particular que cubría, pero servicios de terapia cognitivo-conductual, porque obviamente dentro del modelo hay un esquema de 3 meses y en 3 meses te sacamos adelante y ya quedó, ¿no? Entonces, creo que eso también es un punto que me gustaría dejarles para que lo discutieran en sus círculos, ¿no? Si es que les parece competente. Los tiempos de espera también para los servicios públicos, si es que existen, son largos, muy, muy largos. Recuerdo que solía trabajar con una persona también que hice lo posible, llamé, mandé cartas, faxes, todo lo que pude para poder conseguirle una evaluación neuropsicológica, porque tenía un accidente cerebrovascular, un antecedente de accidente cerebrovascular. Y creo que le dieron la cita como 9 meses después de que yo le conseguí que la refirieran a esta persona al hospital pertinente. Entonces, tenemos que también tomar en consideración quiénes están accediendo a estos roles en servicios públicos y si en realidad estamos atendiendo la demanda de la población. Si esto tiene que ver con que no hay suficiente representación de psicoterapia o de psicología en hospitales públicos o hay algo más que tenemos que atender. No conozco la respuesta, ahí se las dejo a ustedes. Y bueno, también el tema de la integración policíaca, soy bastante crítico al respecto. Yo no creo que las personas de las fuerzas policíacas estén preparadas para trabajar con temas de salud mental, particularmente en urgencias o con personas que están lidiando con síntomas psicóticos, ¿no? Creo que es una mala idea enviar a elementos policíacos a atender este tipo de emergencias. Entonces también tenemos que considerar si este es parte de nuestras funciones, si tenemos que abogar por ello, porque muchas veces el rol de la psicóloga o del psicólogo es también promover el cambio a nivel legislativo, a nivel social, con base en lo que nosotros estamos observando en nuestra comunidad, ¿no? O al menos esa es mi filosofía personal. Y bueno, creo que en muchas ocasiones también se habla de la interseccionalidad, se habla de las múltiples identidades sociales que una persona puede tomar, pero se suele hacer de una manera bastante superficial, como con un estandarte de sí, estamos abordando la interseccionalidad, pero no verdaderamente, ¿no? Y el verdaderamente es cuestionarnos hasta este punto el sistema en el que estamos circunscritas o circunscritos, en el que estamos ofreciendo los servicios, ¿sí? ¿A quiénes se los estamos ofreciendo? ¿Con qué costo? ¿Sí? Y si está reflejando verdaderamente las necesidades de este individuo. Y si estamos siguiendo marcos legales que pueden ser bastante
bastante anticuados y no estar alineados con los objetivos de salud mental de esta persona, y también la cuestión de derechos humanos. Entonces tenemos que retomar todo esto en nuestra práctica y verdaderamente sentarnos a reflexionar en torno a ello. ¿Qué tanto digo? Sí, mi práctica es interseccional, que whatever that means, eso no significa nada, sino más bien estoy verdaderamente cuestionando cada uno de estos aspectos para darle la oportunidad a la persona de verdaderamente trabajar en favor de su salud mental, ¿sí? De ver si estamos trabajando en depresión, en un tema de depresión, perdón, o con una persona que tiene síntomas depresivos. Y te pones a analizar que en realidad la persona está batallando por encontrar trabajo, no tiene una situación de vivienda estable, está sufriendo discriminación o violencia. ¿Cómo vamos a ofrecerle un modelo teórico con un cierto costo aparte? Porque luego decimos, nos damos golpes de pecho, es que le estoy bajando la tarifa. Como quiera, una persona que no tiene trabajo no lo va a poder costear, ¿no? O sea, ¿y qué tanto estamos como empujando un modelo teórico cuando en realidad lo que hay que atender ahí son determinantes sociales de este proceso de salud? Entonces, bueno, esas son mis reflexiones. Muchas gracias por escucharme por esta larga hora y media. No, pues muchas gracias, Gibran. La verdad, pues tocas varios temas que de alguna manera ya los fuimos también ampliando con la conversación, ¿no? Tanto la intervención de Karina, la intervención de Ishel, la intervención de Mauricio, ¿no? En la cuestión de lo legal. Quizás ahí en la parte de la interseccionalidad también le das al clavo de algo muy importante, porque muchas veces la intervención o la interpretación de una teoría como la interseccionalidad termina siendo como un análisis de vectores. Es decir, en medida que tienes esto, va disminuyendo el otro. Entonces se pierde de vista la experiencia testimonial de aquel individuo, aquella persona que está viviendo esa situación, porque muchas veces se termina nuevamente en esa interpretación. En medida que tú tienes más de esto, tienes menos del otro, y pareciera que eso se hace explicativo en sí mismo, y ahí tienes tu respuesta, ¿no? Entonces, pues, no sé si quieran ampliar un poco más estas ideas, que alguien quisiera participar. A ver, Mauricio, que lo veo muy animado esta sesión. Yo que ando muy participativo hoy, ¿verdad? Es que esto que comentó Gibran sí me cimbró un buen. Y pues bueno, Gibran, fíjate que en México están ahora investigando justo desde la psicología mesoamericana, que es una aportación que da David Pavón Cuellar, que justamente está trabajando sobre esto, sobre este desarrollo de la psicología desde las comunidades indígenas, que tiende muy bien lo que referiste precisamente, que hay una cosmovisión totalmente distinta de la interpretación de la vida, de la realidad, incluso hasta de los procesos psicopatológicos. Y por ahí va mi pregunta hacia ti, porque me dejas pensando en cómo tú haces este match de la psicología clínica, que también, si lo vemos desde el punto de vista como tal, está muy enfocado o basado en el modelo médico, ¿no? O modelo biomédico. Pero en esta multiculturalidad que tú aportas, que estamos, quiero suponer, hablando sobre el tercer orden, ¿cómo embona? O sea, como si desde lo clínico, que tiende un poco a lo psicopatológico, y el tercer orden, ¿cómo haces tú este match para poder dar cuenta de los procesos psicoterapéuticos o procesos de vida en tus consultantes? Y como última pregunta, ya para que me calle, es ¿cómo entiendes tú la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad? Y algunos autores que nos puedas recomendar o sugerir para leer. Y me callo. Ok. Bien. La primera en particular. Fíjate que a mí me parece muy importante en un inicio verdaderamente identificar cuáles son los objetivos o las necesidades de la persona, tales como los objetivos en cuanto al trabajo en salud mental, si es que hay ciertos síntomas que se tienen que taclear, o incluso cuáles son las necesidades que no está comunicando en torno a satisfacer ciertos puntos, ¿no? Entonces, si esta persona está accediendo, por ejemplo, al sistema de salud público, ¿no? Esta persona tiene un antecedente de haber tenido un accidente en el trabajo, y aquí eso está cubierto si es que determinas que la persona sufrió como secuelas bastante intensas por parte de este accidente, ¿no? Entonces eso está cubierto, la persona recibe apoyo económico con base en haber sufrido este accidente, ¿no?
Entonces, si yo veo eso y la persona está batallando económicamente, ¿no? Le puedo sugerir el tema de, oye, tal vez la evaluación clínica sea importante aquí porque esto te puede abrir las puertas para más recursos por parte del gobierno, ¿no? Aunque no esté dentro de tus objetivos terapéuticos conmigo o la razón por la cual terminaste aquí. Entonces, para eso es necesario tener conocimiento de cuáles son los recursos que hay a la mano, los apoyos que ofrece el gobierno y apoyos de otras instancias y ver cómo estos embonan con la presentación del individuo, ¿no? Y retomando este tema de la interseccionalidad, o sea, poder analizar y saber qué preguntas hacer para poder determinar qué podría beneficiarle a esta persona. Obviamente, la persona podría decirme, bueno, a mí no me interesa eso, entonces lo quito de la mesa, ¿no? Pero creo que siempre es beneficioso poder tomar en consideración qué sería útil para este individuo más allá del tema de vamos a atender el síntoma en particular, ¿no? Ahora, en otras ocasiones, también creo que es bastante válido el decir, esto está fuera de mi competencia, ¿no? Entonces, si llega una persona con ciertas cuestiones que quiere trabajar conmigo en terapia y esta persona me relata o me refiere a algunos aspectos con los cuales yo no estoy familiarizado, ¿no? O retomando el tema de personas de comunidades indígenas o que se identifican como tal, ¿no? Sí es bastante claro que tienen una cosmovisión muy distinta, ¿no? Ellos pueden o ellas pueden delimitar o definir la salud mental y el proceso psicopatológico de una manera completamente opuesta o diferente a lo que nosotros comprendemos en una perspectiva más occidental, ¿no? O más, ya sabes, para ponerle nombre como tal, bastante norteamericana europea, ¿no? Porque es la influencia que estamos acarreando. Entonces, en ese sentido, si yo identifico esto, a mí en lo personal me parecería más ético referirla con una persona que maneje una perspectiva similar, ¿no? Y aquí es donde vuelvo a retomar el tema de la formación terapéutica. En este sentido, ¿qué tanto nosotros estamos fomentando esta cosmovisión, estas prácticas? Aquí les conocen como prácticas de sanación indígenas, ¿no? Y hay programas específicos en donde las personas se entrenan en estas prácticas para poder ofrecer servicios a las comunidades indígenas, ¿no? ¿Por qué nosotros no tenemos eso? ¿Por qué no estamos ofreciendo este tipo de formación? Si es que estamos tratando de seguir esta idea de multiculturalidad más, de una manera más acertada, al menos, ¿no? Entonces, creo que, retomando tu pregunta, número uno, ver cuáles son los objetivos, hacer una evaluación consistente de acuerdo a lo que estamos observando y lo que nos está diciendo, hacer las preguntas adecuadas, definir cuáles son los recursos que podrían ser útiles a esta persona y con base en eso tomar una decisión, ¿no? ¿Está dentro de mi competencia? ¿Hay otras áreas que podrían beneficiarle a esta persona? ¿Se beneficiaría de un diagnóstico o no? Si no se beneficiaría de un diagnóstico y está de más, entonces ¿para qué lo traigo a colación, no? Etcétera, etcétera. Creo que no hay como dicen, un one size fits all, por así decirlo. Y también determinar qué tanto yo conozco o estoy familiarizado con aspectos culturales que van a impactar definitivamente en nuestro trabajo clínico, ¿no? Es número uno. En el otro, lo que puedo hacer tal vez con Fausto, puedo mandarles un poco de información y de algunos recursos que yo he leído por acá. Si te soy sincero, esta diferenciación que tú estás haciendo entre multiculturalidad e interculturalidad no me suena mucho, porque lo que yo he estado trabajando desde un inicio siempre ha sido multiculturalidad y malamente desde autores, ya sea de Estados Unidos o de acá de Canadá o Europa, ¿no? Y a mí también me interesaría saber qué se está haciendo en Latinoamérica en torno a ello, ¿no? Entonces te hago como que un track. Yo les mando un poco de lo que conozco de acá y ustedes me mandan lo que tengan de allá, porque me sería bastante útil también como diferenciar, ¿no? Obviamente la sociedad norteamericana es distinta en muchas facetas a la latinoamericana y me interesaría saber qué aportes a la multiculturalidad o las perspectivas multiculturales, me pueden ofrecer desde autores y autoras de ella. Hay un autor, Raúl Medina de Jalisco, que te digo que tiene cerca de 20 años que ya no publica cosas de multiculturalidad, Sí. pero pues que lo cheques, porque su formación es en España y que en España pues sí tienen como
como que ese enfoque que sí les dan, pero también yo lo pondría en tela de juicio por esta mirada eurocentrista y sobre todo de Linares, que es, bueno, Y para peco contar. de esto, la verdad, porque si le soy sincero, parte de la literatura que yo he consultado es muy eurocéntrica, como tú estás mencionando, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, incluso las dinámicas del racismo, las dinámicas raciales, son distintas en Latinoamérica a las que se exhiben en Europa o en Norteamérica, ¿no? Entonces, y Así les es. comento esto porque es parte del trabajo de investigación que estoy haciendo ahorita, retomando el tema del racismo y el impacto que tiene en salud mental. Con otras variables, ¿no? Como el tema de estigma o prejuicio por orientación sexual e identidad de género. Pero si ustedes ven cómo se habla de racismo en Estados Unidos y en Europa y cómo se vive y se ha conceptualizado en Latinoamérica, es opuesto. Mm. Es un pasado colonial distinto. Es una manera de hacer este proceso de segregación social completamente o diametralmente opuesto. Entonces, Claro. bueno, es más como comentario en ese sentido. Aquí en comentarios, Mariana quería decir algo y Karina ahí puso en el chat un autor, pero que me encantaría que nos compartieras un poco de del mismo, Karina, que seguramente es una lectura que tú le has dado, pero Mariana, a ver si Terapia comunitaria. para que nos... ¿Sí me escucha? Sí. Ok. No, pues creo que a mí me mueve bastante este último comentario que hace Gibran. Yo creo que dentro de las dificultades para trabajar en comunidades indígenas es incluso el arriesgue de tu propio salario, ¿no? Porque aquí, al menos en México, en Oaxaca específicamente, con comunidades indígenas, tú no puedes cobrar arriba de 150 pesos por sesión, independientemente del nivel de profesionalización que tengas, ¿no? Porque, bueno, al menos yo lo hablo en mi caso, ¿no? Y que si al final del día resulta también contraproducente pues, para nosotros como profesionistas, pero quedas en la disyuntiva, pues, al menos para mí, ¿no? Dijeras tú mi bandera, moral y ética de decir, yo no puedo dejar sin este servicio a estas personas. Lo que sí puedo decir, bueno, de dar este servicio a este costo, es que la verdad te aporta muchísimo conocimiento. Entonces yo a veces cuando veo el monedero un poco vacío, la verdad es que sí me agarro de esa parte de decir, bueno, sí puede ser, pero también me están enseñando mucho estas familias, ¿no? Y también el aprender a ser flexible en esos espacios para poder incluso lograr que cuando empiezan a hablar en lengua materna, porque a veces incluso traen el Span-English, ¿no? Porque muchos de ellos migran y regresan, ¿no? Entonces, viven este proceso de migración, están ahí, está el Span-English y aparte hacen una combinación de su lengua materna. Entonces, es ir como lograr adaptándote y flexibilizándote, incluso de poder entrar en la dinámica de su lengua. A ver, ¿cómo se dice esto? Ah, ok. Y porque tienen otros significados, otra cosmovisión totalmente diferente para para el concepto atrás de la palabra, ¿no? Entonces, ahorita que lo decías, a mí me movía mucho y digo, sí, son espacios muy diferentes. Pero bueno, al final del día yo creo que era más bien el comentario de decir que yo creo también que, o me ha tocado ver, que como son familias que viven en situación vulnerable, tanto económica como social, viven muchas situaciones de violencia. Entonces, como hay mucha violencia en esos sistemas familiares, sí hay mucho aprendizaje para ti como terapeuta, ¿no? Y al final del día sí digo, bueno, pues aquí aprendo, hagas de cuenta que les estoy pagando porque me enseñen, ¿no? O sea, y termina siendo así porque incluso a veces no puedes cobrar, ¿no? Entonces, aquí vas como lidiando más con trabajar